Bien, ojo con esto. Viene algo que es muy importante y es el relato caballeresco. Lo habíamos dicho durante el Renacimiento, este relato caballeresco fue una de las formas más importantes de escribir durante la época renacentista. Acá hay que tener mucha atención porque pues ustedes van a realizar un trabajo con respecto a esto. Entonces, pues básicamente, nada, hablaba de ¿cómo se llama? Relato caballeresco, es porque tiene o está relacionado con los caballeros. Entonces, la- no los del zodiaco, sino pues simplemente son esos personajes, esos héroes que se querían retomar desde la antigüedad. Eh, Básicamente, para poder entender esto, vamos a mirar algunas características, como por ejemplo esta que se llama registro alto. El registro alto hacía referencia a que se usaba un lenguaje elevado, es decir, muy estilizado, muy elegante, porque pues los caballeros se suponía que eran personas supremamente importantes, entonces pues no iban a ser cualquier persona, no iban a hablar de cualquier manera. Otra de las características es la idealización del amor, es decir, mm, no se enfocaban en un amor real, sino era el amor bonito tipo telenovela, ¿sí? Era el amor que vencía todas las barreras, era el amor sobre todas las cosas, siempre ganaba el amor, como las novelas que ustedes ven hoy en día. Entonces no hay mucha diferencia dentro de la parte renacentista y lo que hoy en día vivimos. Hay que tener en cuenta otra característica, son las convenciones narrativas, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esas convenciones narrativas? Que tenían un patrón general, es decir, las situaciones eran muy repetitivas. De hecho, en el mismo libro, o sea, había muchas batallas y las batallas tenían más o menos los mismos detalles, siempre estaba el enamoramiento, el héroe tenía su princesa, su doncella, ¿sí? Digamos que siempre los caballeros tenían que estar en esa constante lucha, en esa constante defensa de su honor. Entonces, pues digamos que si nosotros nos damos cuenta, por eso Renacimiento y Barroco van a estar muy ligados, porque es que se unen y se complementan las cosas. Los personajes, obviamente, pues surgen como los caballeros, ¿cierto? Pero eran unos personajes simples, no se ponían a preguntarse si tenían algún conflicto emocional, ni tenía la depresión, ni nada de ese tipo de cosas. Simplemente con que ellos supieran pelear, se enamoraran, ya, bastaba. No tenían ningún otro inconveniente frente a eso. La estructura de esos libros de caballería es que por lo general suelen encontrarse con un prefacio, es decir, un texto que va a anticipar lo que va a ocurrir durante la obra, ¿cierto? Y se acostumbraba a que fuera como algo, un manuscrito antiguo, algo que aparecía del pasado, ¿sí? Por eso les decía que era muy importante lo del Renacimiento cuando se tomaban aspectos de grandes autores de la antigüedad. Entonces, pues esas son cositas que ustedes deben tener en cuenta, ¿sí? Era como para hacerle dar mayor validez para que trascendiera la historia, como el rey Arturo, por ejemplo, va a ser una obra de este tipo, de caballería. Nace un héroe y acá en esto es importante porque aquí es cuando empieza es que esas hazañas, mejor dicho, lo vuelven súper eh, buen caballero, buen guerrero, buen soldado y entonces acá va a ser, llamémoslo así, eh, el, la parte fundamental de la obra, ¿sí? Por lo general existía hechicería, un brujo, alguna persona que lo ayudaba, o existía como una especie de profecía, como en la antigüedad, en la Grecia antigua se usaba el oráculo, entonces por eso pues son aspectos que hay que tener en cuenta, que la idea es que se fueran cumpliendo las cosas, entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Lo que ya habíamos hablado, este enamoramiento, la parejita, el amor, ¿cierto? Era obligatorio el hecho de que saliera el amor, es porque pues era la base de que el autor tuviera este emocionante momento con una mujer, y entonces pues obviamente era significativo. Tenemos otra etapa, que es el nombramiento de caballero, y es ahí cuando se le pone la primera prueba, ¿sí? Obviamente, la mayoría de los textos, él debía salir victorioso, él debía ganar,
pues para ser aprobado como caballero. Existe una prueba de amor donde, como toda telenovela, empieza a pasar algo raro, pero él tiene que salir victorioso y ganar. ¿Listo? Como toda buena historia, hay un malo del paseo, pero el caballero tiende a ganarle, como suele pasar en las telenovelas. Y la última, digamos que la última parte de estos libros de caballería, se acaba como las novelas que usted ve en los canales nacionales, con el matrimonio. Y por lo general, el caballero se convertía en el rey de un extenso reino o simplemente de algún lugar. Durante el Renacimiento, una de las tendencias de pintura más importantes fue el manierismo. Esto es importante porque digamos que esta tendencia va a ser una de las más representativas del Renacimiento y son difíciles de entender, no es una pintura que sea muy sencilla. Utiliza algo que se llama la línea serpentinata porque son muchas curvas, como una serpiente, de ahí viene la palabra, y figuras estilizadas. Alarga los cuerpos. Ojo porque estas tendencias y estas características, ¿sí? Van a ser